Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor me los bendiga a todos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y estamos aquí como parte del Ministerio Conéctate Jesús, presentando para ustedes hoy la transmisión del curso virtual El Camino a Cristo, día número 54. Pero como siempre, antes de meternos en la lección, tenemos los segmentos que anteceden a la lección, y uno de ellos es la oración, el otro es compartir. Así que vamos con estos dos segmentos primero. Vamos a orar y luego vamos a compartir la señal. Bien, oramos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos por permitirnos la vida. No era prometida para nosotros y aquí estamos. Ahora, Dios, iniciamos la transmisión de hoy pidiendo su dirección. Que no seamos nosotros los que hablemos. Y que este día, que va a ser corto, podamos, oh Dios, glorificar tu nombre en toda la transmisión, a pesar de lo corta que va a ser. Que podamos, Señor, dar la esencia de cada uno de los temas. Por Jesús. Amén. Habiendo pedido la dirección del Espíritu Santo, vamos ahora a compartir con nuestros hermanos. Vamos a invitarlos a que se sumen a esta fiesta. Vamos a invitarlos que ellos se sumen a esta fiesta. A ver. ¿Sabe? Las invitaciones se hacen, ¿no? Y usted sabe que una invitación no es bien. Vamos a ver si estamos invitando. Bien. Nuestra primera parte para hoy será la lección de escuela sabática, el devocional para hoy. Vamos a buscarlo. Reflejemos a Jesús. Todos tenemos una meta, un sueño. Bienvenidos al devocional. ¿Has intentado obviar una respuesta? Reflejemos a Jesús de Elena G. de White, 7 de abril. La palabra de Dios es fuerte y poderosa. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios ha de ser nuestro alimento espiritual.
Yo soy el pan de vida, Juan 6:48, dijo Cristo. El mundo está pereciendo por falta de la verdad pura e inalterada. Cristo es la verdad. Sus palabras son verdad y tienen un significado más profundo del que emerge en la superficie y un valor superior a su modesta apariencia. Las mentes que son alertadas por el Espíritu Santo discernirán el valor de estas palabras. Cuando nuestros ojos sean ungidos con el colirio santo, seremos capaces de detectar las preciosas gemas de la verdad, aun cuando ellas estén enterradas bajo la superficie. La verdad es delicada, refinada, elevada. Cuando moldea el carácter, el alma crece bajo su influencia divina. Cada día la verdad ha de ser recibida en el corazón. Así comemos las palabras de Cristo, que según él declara, son espíritu y son vida. La aceptación de la verdad hará de cada receptor un hijo de Dios, un heredero del cielo. La verdad que es apreciada de corazón no es letra fría y muerta, sino un poder viviente. La verdad es sagrada, divina. Es más poderosa y más fuerte que cualquier otra cosa en la formación de un carácter a la semejanza de Cristo. En ellas hay plenitud de gozo. Cuando es atesorada en el corazón, el amor de Cristo es preferido al amor de cualquier ser humano. Esto es cristianismo. Esto es el amor de Dios en el alma. Así la verdad pura e inalterada ocupa la ciudadela del ser. Se cumplen las palabras: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 36:26. Hay nobleza en la vida de quien vive y obra bajo la influencia vivificadora de la verdad. Muchos supuestos convertidos no soportarán el estrés de la prueba y la tentación. No tienen profundidad de experiencia espiritual. No aplican la verdad al corazón y la conciencia. Hay falta de piedad purificada, y esta carencia los hace débiles en el ejército del Señor, cuando podrían ser gigantes si estuvieran dispuestos a ser verdaderamente transformados. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. En el temor de Dios les digo que la verdadera exposición de las Escrituras es necesaria para el correcto desarrollo de nuestros caracteres. Cuando la mente y el corazón son controlados por el Espíritu Santo, cuando el yo está muerto, la verdad es capaz de constante expansión y desarrollo. Cuando la verdad tal como es en Jesús moldea nuestros caracteres, se verá que realmente es la verdad. A medida que se la contempla, crecerá aún más brillante, resplandeciendo con su belleza original. Incrementará su valor, agudizando y vivificando la mente. Elevará nuestras aspiraciones, capacitándonos para alcanzar la medida perfecta de la santidad. Review D'Angera, el 14 de febrero de 1899. Gracias por escucharnos. Hemos visto, reflejemos a Jesús y hemos visto la importancia de creerle a Jesús, de creer en la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Vamos ahora con la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora el estudio de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos pidiendo su dirección en el nombre de Jesús. Amén. Crecer en Jesús es la serie que estamos viendo para este segundo trimestre. En la lección número 1 vimos la vida que debíais haber vivido, y nuestro versículo para memorizar fue Mateo 22, 37 al 39, que dice:
Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El concepto clave de esta lección es vida abundante. Desde el principio del mundo, era el deseo de Dios que todo ser humano disfrutara de una vida llena de gozo y bienestar. Lamentablemente, el pecado trastornó los planes de Dios, pero en Cristo podemos comenzar a disfrutar de esa vida que Él planificó para nosotros desde el principio. En la lección número 2, que es la lección de esta semana, tenemos por título La fuente de la vida y del amor. Nuestro versículo para memorizar se encuentra en Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El concepto clave de esta semana es el amor de Dios. Un elemento distintivo de la fe cristiana es que servimos a un Dios que nos ama aunque no merecemos dicho amor. Dios es amor, es la fuente del verdadero amor. Ayer vimos las 3 palabras en griego con las que se identifica el amor y se entiende mejor en griego este concepto del amor, ya que en el español nosotros usamos una sola palabra para referirnos a el sentimiento que tenemos para con una persona, animal o cosa. Sin embargo, cuando vamos al griego, el griego no tiene una sola palabra para referirnos a ese sentimiento de amor para todo mundo. Por ejemplo, el griego utiliza philos, amor basado en la amistad o en la relación familiar. Cuando yo quiero decir o quiero establecer una relación de amor con mi mamá, con mis hermanos, con mis amigos, en el español yo digo yo amo a mi mamá, pero en griego yo diría yo filios a mi mamá. Esa palabra filios es la relación interpersonal, el tipo de relación que yo tengo con mis familias y mis amigos y con la gente que yo estimo. Es equivalente a decir yo quiero. Nosotros quizás en el español a veces decimos yo quiero y le quitamos y consideramos que el querer es menor que el amor, que el amar, pero en realidad son una y la misma cosa. Sin embargo, podríamos, yo no sé si estoy diciéndolo bien, pero podríamos pensar que cuando yo digo yo quiero a mi mamá, yo quiero a mis hermanos, yo quiero a mis amigos, pero yo también puedo decir yo amo a mi mamá, yo quiero a mis amigos, yo amo a mis hermanos. O sea, el sentimiento las 2 palabras se usan indistintamente. Pero si estuviéramos en el griego, diríamos yo filio y ya. Con decir yo filio, dejamos claro el tipo de relación que tenemos con ellos. Las otras 2 palabras son eros. Eros es una palabra que significa amor, pero se utiliza únicamente para una relación íntima entre parejas. O sea, solo puedo amar a una persona, solo puedo eros a una persona, a mi esposa. Es una relación, es un tipo de relación que implica más que una relación externa, implica una relación interna. Por ejemplo, 2 hombres no pueden eros. No pueden eros, porque la palabra eros solo se aplica a parejas de distintos sexos.
una con otra. Dos mujeres no pueden eros. Dos mujeres solo pueden filios. Dos varones solo pueden filios. No pueden eros. Pero la palabra eros se aplica a personas de diferentes sexos. Un hombre hacia una mujer y una mujer hacia un hombre. Eros. Cuando yo digo yo eros a Rosita, está correcto, porque Rosita es mi esposa. Pero yo no puedo decir yo eros a Ana o yo eros a María, porque ni Ana ni María son mis esposas. La palabra eros solo se aplica en la relación matrimonial. Y la otra palabra es ágape. Amor desprendido, libre de egoísmo. Esta palabra ágape es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para referirse al amor de Dios. Es un amor que se da sin que el objeto de ese amor lo merezca. Dios es la fuente de ese amor ágape. Sale de Dios. Del ser humano no puede salir ágape. El objetivo de conocer a Jesús, el objetivo de conocer a Dios es de llegar a ser semejantes a ellos, de tal manera que nosotros podamos entender qué es el tipo de, cuál es el tipo de amor con el que Dios nos ama, con el que Dios nos ama. Tan grande el amor, es el ágape, que dio a su único hijo para que tú y yo no visitáramos la segunda muerte. Por lo tanto, cuando hablamos de ágape, nos referimos única y sencillamente al tipo de amor que proviene solo de Dios. El amor de Dios nos transforma. En su conversación con Nicodemo, vivimos Nicodemo vivió una experiencia. Luego de revelar la profundidad del amor de Dios por los seres humanos, Jesús procedió a explicar su importante enseñanza que la mayor parte de nosotros pasa por alto. ¿Cuál fue esa importante enseñanza que Jesús procedió a enseñar o a explicar a Nicodemo? Cuando reconocemos el amor de Dios, ejemplificado en la vida y muerte de Jesús, cuando reconocemos el ágape, si lo llegamos a reconocer, hemos de tomar una decisión cuya trascendencia es eterna. ¿Y por qué digo si lo llegamos a reconocer? Estudié la Biblia por 25 años. Para darme cuenta que el estudiar la Biblia no era suficiente. Hay que escudriñar la Biblia. Hay que hacer la Biblia tuya. La palabra de Dios tienes que estudiarla para ti. Entonces y solo entonces tu vida va a sufrir cambios internos, no solo externos. En la forma interna deben producirse los primeros cambios. El hecho de que el mundo te vea caminar con una Biblia en la mano no significa que usted sea un verdadero cristiano.
Agregue esa frase, por favor, por allí y no le ponga José Moreno, ponga el Espíritu Santo. El hecho de que usted camine con una Biblia en la mano no significa que usted sea un verdadero cristiano. ¿Qué determina si alguien es condenado o no? Lee Juan 3, 16 al 18. Juan 3, 16 al 18. Bien, Juan 3. Famoso versículo de Juan 3, ¿verdad? De tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es la relación entre nuestro comportamiento y la decisión de aceptar o rechazar la luz que revela el amor de Dios? Sigamos leyendo hasta el versículo 21. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y viene a la luz, detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Concluimos esta lección diciendo: el amor de Dios no constituye una justificación para el pecado. El amor desprendido es el fundamento del gobierno de Dios en todo el universo. El pecado, que entre otras cosas propugna un amor egoísta, valga la contradicción, destruye la armonía de la vida que Dios diseñó para nosotros. Jesús reveló el amor de Dios no para condenarnos, puesto que ya éramos pecadores, sino para restaurar nuestros corazones y hacernos partícipes de la vida eterna. Hay un episodio de la vida de Jesús que nos enseña acerca del poder transformador del amor de Dios. En casa o en algún lugar donde puedas hacerlo, lee Lucas 7, desde el 36 al 50, y responde a la pregunta: ¿cómo experimentó aquella mujer el amor de Dios? El Señor te guarde y te bendiga. Oramos. Gracias, Señor, por el estudio de esta mañana
para la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Gracias, Padre. Oramos en tu nombre. Amén. En nuestra sección de El Camino a Cristo, vamos solamente a presentarles el resumen de lo que vimos el día de ayer, ya que para hoy no tenemos lección del Camino a Cristo, sino que vamos a tenerla mañana. Mañana tendremos doble lección del Camino a Cristo. Dice capítulo 3, libres de culpa. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se hará justo el pecador? Solamente por intermedio de Cristo podemos ponernos en armonía con Dios y la santidad. Pero, ¿cómo debemos ir a Cristo? Muchos formulan la misma pregunta que hicieron las multitudes el día del Pentecostés, cuando convencidas de su pecado, exclamaron, ¿qué haremos? La primera palabra de contestación de Pedro fue, arrepentíos. Poco después, en otra ocasión, dijo, arrepentíos pues y volveos a Dios para que sean borrados vuestros pecados. Hechos capítulo 2:38 y 3:19. Vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 2. Y veamos qué estaba pasando. Leo desde el versículo 29. Hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Antes quiero explicar lo de la corrupción de la carne. Es por todos sabido que el proceso de putrefacción de la carne empieza una vez que la persona ha dejado de respirar, pero que ese proceso es justamente por la falta de oxígeno, pero que ese proceso se hace visible o se capta cuando se empiezan a emitir los olores de putrefacción, y esto ocurre a partir del cuarto día. Por esa razón, Jesús esperó que Lázaro, que había muerto, cumpliera el cuarto día de su muerte, para que no hubiera la menor duda de que ya estaba muerto. Sin embargo, Jesús al principio del tercer día, o sea, al comenzar la mañana del domingo, por eso se le conoce como Domingo de Resurrección, porque Jesús no pasa por ese proceso de putrefacción, o como le llama aquí el apóstol Pablo, Lucas, que le llama corrupción. Leo la cita otra vez.
dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, o sea, en la tumba, ni su carne vio corrupción, o sea, no se putrefactó. Ese proceso de putrefacción no ocurrió en Jesús, porque aquí estaba profetizado. Al tercer día resucitaría. A este Jesús resucitó Dios. Si alguien quiere preguntar, ¿quién resucitó a Jesús? Fue Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y dice Lucas que él fue testigo de eso. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Perdón, dijo Lucas, dijo Pedro, porque Lucas está escribiendo lo que Pedro, el discurso de Pedro. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compulgieron de corazón, o sea, se entristecieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, convencidos estaban de que lo que Pedro les decía era verdad. Así que su pregunta fue, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El día de ayer terminamos diciendo, el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en la vida. Quiera Dios que en nosotros esta lección produzca los cambios y nuestro arrepentimiento no sea remordimiento. Oremos. Gracias, Señor, por permitirnos repasar la lección, la primera lección del capítulo 3 del Camino a Cristo. Oramos, buen Dios, para que todos los que se conecten y todos los que escuchen este estudio puedan ser bendecidos. Pido su dirección, Señor, para la parte que continúa en la lección de escuela sabática a cargo de mi querida esposa Rosita. Señor,
Bendiga, oh Padre Santo, a todos los que puedan conectarse y puedan recibir esta enseñanza. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Extrema de decirle al mundo: exaltad a Jesús. Exaltad a Jesús de Elena G. de White, 7 de abril. El estudio de la Biblia fortalece el intelecto. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 4. Nada está calculado para fortalecer el intelecto como el estudio de la Biblia. Ningún otro libro tiene tanto poder para elevar los pensamientos, para vigorizar las facultades, como las amplias y ennoblecederas verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como se debe, los seres humanos poseerían una amplitud de mente y una nobleza de carácter que rara vez se ven en estos tiempos. No hay conocimiento tan firme, tan consistente, de tan largo alcance como el que se obtiene del estudio de la palabra de Dios. Si no existiera otro libro en todo el mundo, la palabra de Dios, vívida mediante la gracia de Cristo, haría perfecto al hombre en esta tierra, dotándolo de un carácter apto para la vida futura e inmortal. Los que estudian la palabra de Dios, tomándola por fe como la verdad y recibiéndola en el carácter, serán completos en aquel que es todo en todo. Gracias a Dios por las posibilidades que se han colocado ante la humanidad. El tiempo que se dedique al estudio de la palabra de Dios y a la oración producirá una cosecha del 100%. La palabra de Dios es la semilla viviente, y a medida que se la siembre en la mente, el agente humano deberá cuidar diligentemente las etapas sucesivas de su desarrollo. ¿Cómo debe ser hecho esto? Después que se ha recibido la palabra con oración, se la debe apreciar y cultivar en la vida diaria. Necesita crecer y producir fruto, siendo primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. No basta estudiar la Biblia como se haría con cualquier otro libro. Para que se la pueda comprender salvadoramente, el Espíritu Santo necesita descender sobre el corazón del creyente. El mismo Espíritu que inspiró la palabra debe inspirar al lector de la palabra. Entonces se escuchará la voz del cielo: tu palabra, oh Dios, es la verdad. Será el lenguaje del alma. La mera lectura de la palabra no producirá los resultados previstos por el cielo. Debe ser estudiada y alimentada en el corazón. El conocimiento de Dios no se obtiene sin un esfuerzo mental. Debemos estudiar la Biblia con diligencia, pidiéndole a Dios la ayuda de su Santo Espíritu para que seamos capaces de comprenderla. Deberíamos tomar un versículo y concentrar la mente en la tarea de descubrir cuál es el pensamiento que Dios ha colocado para nosotros en dicho versículo.
Debemos meditar en ese pensamiento hasta que llegue a ser nuestro y sepamos lo que dice el Señor. La palabra de Dios es el pan de vida. Los que la comen y la digieran, transformándola en una parte de cada acción y de cada atributo del carácter, crecerán vigorosos en la fortaleza de Dios. Ella le concede un vigor inmortal al alma, perfecciona la experiencia y produce un regocijo que permanecerá para siempre. Señales de los tiempos, 25 de junio de 1902. Exaltar. ¿Listo? Ya. Muy buenos días, tengan todos. Es un privilegio estar nuevamente en esta transmisión y le damos gracias al Espíritu Santo que nos haya dirigido hasta aquí. Queremos compartir pantalla y entrar directamente en materia, como dicen. Y estamos estudiando aquí. Estamos estudiando la guía de estudio de la Biblia para este trimestre y queremos pedirle al Espíritu Santo que nos dirija, que abra nuestro entendimiento para que al entrar en presencia de nuestro Padre Celestial podamos reflejar su gloria en nuestro carácter y que cada día otras personas quieran también estar en la presencia de nuestro Padre Celestial como lo estuvo Moisés en el monte. Así que vamos a compartir la guía de estudio para la escuela sabática de este trimestre titulada El libro de Génesis. Y hemos estado estudiando, aprendiendo cómo caminar mejor con nuestro Creador, con Jesús. Estamos viendo otro retrato de Jesús que no habíamos visto en detalle en trimestres anteriores. Y el versículo para memorizar nos viene de Génesis 3:15 y vamos a darle más seguimiento, vamos a seguir analizando este texto que nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios hablando a la serpiente y dándole la sentencia de muerte, como vimos en el juicio investigador. Así que Dios hablando a la serpiente le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, hablando de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Así que esta semana estamos estudiando en particular la caída. Y vamos a ir directamente al día jueves que nos toca para hoy. Y a ver si lo encontramos. El día jueves, que no tuvimos ayer la oportunidad de arreglar el PowerPoint para que tuviera seguido. Pero sí, vamos a ver entonces para el día de hoy. Vamos a repasar un poquito el contexto de lo que vimos ayer para que podamos entonces continuar con el estudio en lo que se refiere a hoy, para que se pueda comprender. Ayer estuvimos viendo el juicio investigador que Dios realiza en Génesis capítulo 3 y vimos que dentro de ese juicio hay varios actores. Tenemos al juez y al abogado del juicio, que en su caso Jesús puede convertirse en tu abogado, como dice Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno peca, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que Jesús puede llegar a ser tu abogado si caes en pecado, gracias a las artimañas de Satanás. Entonces tú puedes ir a Jesús, solicitar su perdón, que Él se convierta tu abogado en este juicio y de esa manera Él te va a defender. Sin embargo, si tú decides cargar con la culpa de tu pecado, entonces al momento de que tu nombre sea llamado en el juicio, en vez de que Jesús sea tu abogado, será tu juez. Tú tomas la decisión, espero que tomes la decisión de llevar
tus pecados a los pies de la cruz y permitir que Jesús, que ya murió en nuestro lugar, te limpie de todo pecado, de toda maldad y se convierta en tu abogado en este proceso de juicio. Tenemos un acusador que es Satanás y él acusa a todos los seguidores de Cristo como transgresores. Y lo más interesante del asunto es que él te saca en cara todos los pecados que él mismo te indujo a cometer. Así que esa es la escena de juicio que vimos ayer. Tenemos un juez, tenemos un abogado y tenemos al fiscal, que es Satanás. Y el juez se sentó y los libros se abrieron, como vimos en Daniel 7:10, y se llama primer acusado, se le interroga, ese fue Adán, después se llamó a Eva, a ella también se le interroga, luego no se interrogó a la serpiente porque a la serpiente, que es Satanás, ya se le había dado oportunidad cuando era Lucifer, cuando estaba en el cielo, así que ahora se le dicta la sentencia al acusado principal en este juicio. Y esa sentencia se refleja en Génesis 3, 14 y 15, que ya vimos, en donde se pone enemistad entre la serpiente y la mujer. La simiente de la serpiente, de la mujer, va a aplastar la cabeza de la serpiente, pero la serpiente en su lugar va a herir a la simiente de la mujer. Y de eso se trata la lección de hoy. Vamos a ver ahora cuál fue la sentencia que se le dio al hombre y a la mujer por haber pecado en Génesis 3. Ya vimos cuál fue la sentencia de la serpiente. Así que vamos a ver qué fue lo que pasó como resultado de la caída, qué pasó con Adán y Eva. Mientras que el juicio de Dios sobre la serpiente se identifica explícitamente como una maldición, y eso lo vemos aquí en Génesis 3:14, que la serpiente se maldice. No es así con el juicio de Dios sobre la mujer y el hombre. Vamos a ver qué destino nos dio, nos permitió el amor de Dios por cada uno de nosotros. La única vez que la palabra maldición se vuelve a utilizar en Génesis, primero la vimos aquí en Génesis 3:14, cuando a la serpiente se le maldice. Pero también hay otra cosa que se maldice y es la tierra. Y solo se aplica a la serpiente y a la tierra. Y eso quiere decir que Dios tenía otros planes para el hombre y la mujer. A través de Génesis 3:15 se le ofreció una esperanza que no se le ofreció a la serpiente, porque la serpiente ya había tenido su oportunidad cuando era Lucifer y estaba en el cielo y la rechazó. Entonces, ¿cuál entonces fue la sentencia de Eva? Como el pecado de la mujer se debe a su vinculación con la serpiente, el versículo que describe el juicio de Dios sobre la mujer estaba relacionado con el juicio de la serpiente. Génesis 3:16 no solamente viene inmediatamente después de Génesis 3:15, sino que además vemos los paralelismos entre las dos profecías, que indican claramente que la profecía acerca de la mujer en Génesis 3:15 debe leerse en relación con la profecía mesiánica de Génesis 3:15, perdón. Génesis 3:16 se tiene que leer en relación con Génesis 3:15 y vamos a hacer ese análisis. Eso es bien interesante. Si usted ve aquí en Génesis 3:15, dice: pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer. Entonces, también dice que la serpiente, la simiente de la serpiente, va a herir a la simiente de la mujer en el calcañar. Cuando hablamos de simiente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de fruto. Y quiere decir que ambos, la serpiente y la mujer, van a tener hijos. Y ahí es en donde entra Génesis 3:16. La sentencia de la mujer tiene que ver con tener
hijos. Así que al momento que ella va a tener hijos, se le van a multiplicar sus dolores en las preñez, al dar a luz. Va a dar a luz a estos hijos con dolor. Y allí es en donde se hace la relación de la sentencia de la mujer con la serpiente. Va a tener hijos, va a tener una simiente, pero la va a tener con dolor. Y allí es en donde aparece la sentencia de Eva. Además, el juicio, o mejor dicho, por lo tanto, el juicio de Dios sobre la mujer, incluida la maternidad, debe entenderse entonces en perspectiva positiva y no negativa. El hecho de que ella iba a tener hijos implicaba que uno de sus hijos iba a ser el que le diera la herida mortal en la cabeza a la serpiente. Así que cuando Eva tuvo su primer hijo, ella pensó que Abel iba a ser el elegido en aplastar de la cabeza a serpiente, pero no fue así. Lamentablemente, Caín, su hermano, asesinó a Abel y entonces Eva se vio preocupada y frustrada porque decía, pero entonces, si no es Abel el que va a aplastar la cabeza de la serpiente y no es Caín, entonces, ¿quién es? Y empezó ella a tener hijos, tuvo a Set y tuvo toda una serie de hijos. Sin embargo, ella murió al igual que Adán y nunca vieron el cumplimiento de esta profecía de Génesis 3:15. Así que cuando comparamos el hecho de que la sentencia de Eva involucraba dolor al tener hijos, también hay un aspecto positivo porque ella iba a engendrar a lo largo de la historia a aquel que sería el que le aplastara y destruyera al enemigo de Dios. Y dice 1 Timoteo 2, 14, 15, la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Así que la mujer iba a engendrar hijos y de esa simiente iba a salir aquel que salvaría al mundo de sus pecados. Entonces, vamos a ver ahora la sentencia de Adán. La sentencia de Adán, como el pecado del hombre se debe a que él escuchó a su mujer, en lugar de escuchar a Dios, la tierra de la cual fue tomado ese hombre fue maldecida. Y eso lo vemos en Génesis 3:10, en donde se le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, entonces como el árbol que estaba plantado en la tierra y tú también viniste de la tierra, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Todos los días que tú estuvieses vivo, vas a comer con dolor de ella. Como resultado, el hombre tendría que trabajar duro y finalmente volver a la tierra de donde fue tomado, algo que nunca debería haber sucedido y que nunca fue parte del plan original de Dios. Así que la sentencia de Adán está en que la tierra del cual él fue tomado fue maldecida y que eventualmente al morir él iba a regresar a la tierra de donde fue tomado. Y ya entendemos por qué al morir se entierran a las personas en la tierra. Nunca habíamos entendido el porqué de esa práctica, pero esta profecía, esta sentencia que se le da a Adán explica nuestra práctica hoy en día de enterrar a las personas cuando mueren. Pero también explica el por qué tenemos que trabajar tan duro y que comeríamos con dolor todos los días de nuestra vida, porque uno llega cansado del trabajo y todo lo que involucra el trabajo
es gratificante porque de su trabajo uno obtiene los recursos para vivir, ¿verdad? Y eso no es una maldición, el trabajo no es una maldición. La que quedó con la maldición fue la tierra, no el trabajo, y eso hay que hacer la diferencia. Se dice en Génesis 3, 18, 19, continuando con la sentencia de Adán, que espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Quiere decir que los espinos eran el dolor que se le iba a producir, que al momento de cosechar se podría pullar y eso produciría dolor. Con el sudor de nuestra frente hemos de trabajar y comer nuestro pan, pero al final, aunque no era el plan de Dios original, al morir regresaríamos a la tierra, pues polvo somos y al polvo regresaremos. Así que esa fue la sentencia de Adán. Y es importante señalar que frente a este panorama desesperado de muerte, Adán dirigió su atención a la mujer, donde ve la esperanza de vida mediante su alumbramiento, porque a través de la simiente de Eva se iba finalmente a darle fin a lo que ellos iniciaron con el pecado. Es decir, incluso en medio de la sentencia de muerte hay una esperanza de vida. Y es por eso que vemos la cita de Génesis 3:20, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, cuanto ella sería la madre de todos los vivientes. Eva significa vida. Y gracias a ella, a Eva, teniendo hijos, allí tendríamos la esperanza de la vida, porque al tener el hijo que iba finalmente a aplastar la cabeza de la serpiente, entonces teníamos la esperanza de tener vida, vida eterna y de regresar a aquel lugar de la cual nuestros primeros padres tuvieron que ser echados para que no alargaran su mano al árbol de la vida y vivieran como pecadores por la eternidad. Así que ese es en resumen la sentencia que se le dio a Adán y a Eva. No fue una sentencia sin esperanza. Tenemos esperanza, hermanos, a pesar de todo el dolor y de todo el sufrimiento y de todo lo demás que sufrimos todos los días. El Señor nos ha dado una esperanza. La esperanza es que ya esa simiente que a Eva se le prometió, esa simiente ya vino, ya le aplastó la cabeza a la serpiente. Cuando Jesús murió en la cruz, le quitó el imperio de la muerte a Satanás y ya no tenemos la sentencia de muerte eterna como antes. Ahora tenemos la oportunidad y la esperanza de la vida eterna gracias a nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Así que te invito a que puedas rendir tu vida a Él. Llega a conocer a Jesús, rinde tu vida a Él y permite que Él vaya restaurando su imagen, la imagen que perdimos en el Edén por el pecado, y que restaure su imagen en ti, que volvamos a vestir esas vestiduras blancas de inocencia y que cuando Él venga estemos listos para ser trasladados si no hemos muerto o para resucitar a vida eterna cuando Él venga y podamos regresar al hogar de la cual fuimos tomados. Así que esa es lo que se nos presenta. Y ahora vamos a tener la cita de la hermana White muy apropiada para esta lección, que viene de la historia de la redención, páginas 48 y 49, que nos dicen lo siguiente. Cuando Adán y Eva se dieron cuenta de cuán exaltada y santa es la ley de Dios, cuya transgresión requería un sacrificio tan costoso para salvarlos de la ruina junto con su posteridad, rogaron que se les permitiera morir o que sus descendientes experimentaran el castigo de su transgresión, antes que el amado Hijo de Dios hiciera un sacrificio tan grande. Eso fue lo que nos costó nuestra salvación. La única manera de ser salvos
era que la simiente de la mujer, que Jesús, el que fue el creador de Adán y Eva, él se encarnó, se hizo hombre, y al hacerse hombre, haber nacido de una mujer, se cumplía la profecía de Génesis 3:15. Y con su muerte en la cruz, él le aplastaría la cabeza a la serpiente. Cuando Adán y Eva se dieron cuenta de eso, ellos rogaron que fuesen ellos los que murieran, o que sus descendientes fueran los que murieran por castigo de su transgresión, y que Jesús no tuviera que hacer sacrificio tan grande por nosotros. La angustia de Adán iba en aumento. Se dio cuenta de que sus pecados eran de tal magnitud que implicaban terribles consecuencias. ¿Cómo podía ser posible que el tan honrado comandante celestial, que había caminado y conversado con él cuando gozaba de santa inocencia, a quien los ángeles honraban y adoraban, fuera depuesto de su exaltada posición para morir por causa de su pecado? Qué angustia la que vivió Adán en ese momento. Pero el Padre no podía abolir ni modificar un solo precepto de su ley para adaptarla a la condición caída del ser humano. Así que el Hijo, que junto con el Padre había creado al hombre, él era el único que podía ofrecer por una expiación que el Señor podía aceptar mediante el don de su vida en sacrificio para recibir sobre sí la ira de su Padre, la ira por haber transgredido la santa ley de Dios. Y terminamos nuestra cita diciendo: los ángeles informaron a Adán que así como su transgresión había acarreado muerte y ruina, la vida y la inmortalidad aparecerían como resultado del sacrificio de Cristo. Y mi hermano, no todo está perdido. Tenemos una oportunidad. Jesús tomó nuestro lugar, tomó la sentencia de muerte que era de Adán y Eva y de su simiente, de todos nosotros. Y gracias a que Él tomó nuestra sentencia de muerte, Él intercambió con nosotros, tomó nuestra sentencia de muerte y nos dio a nosotros lo que Él tiene, vida eterna. Así que hoy te invito a aceptar ese intercambio que hizo Jesús con nosotros, la simiente de la mujer, que nosotros podamos, junto con Adán y Eva, regresar a ese lugar, a ese jardín, a nuestro primer hogar, y que podamos volver a tener el privilegio. Ahora, Adán y Eva volverán a tener el privilegio, pero nosotros tendremos ahora el privilegio de caminar con Jesús en ese huerto del Edén, de conversar con Él cara a cara y de volver a tener esas vestiduras de luz, esas vestiduras blancas que reflejan la imagen de nuestro Padre Celestial. Si tú quieres aceptar esa invitación, te invito a orar. Señor, gracias. Gracias por haber provisto un plan de salvación, un plan de rescate. Es cierto, Señor, no merecemos que hayas depuesto tu trono, tu corona, la adoración de los ángeles, y que hayas hecho este intercambio con cada uno de nosotros. Señor, aceptamos el intercambio, aceptamos que tú tomes nuestra sentencia de muerte y que nos hayas dado la vida eterna. Y como dice Juan 17:3, la vida eterna consiste en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que podamos llegar a conocerte y al conocerte podamos llegar a amarte
por el amor con la cual tú nos inundas, porque tú eres amor. Gracias, Señor, por amarnos tanto, tanto, al punto que te sacrificaste por nosotros. Y que en agradecimiento por semejante muestra de amor, toma nuestra vida, Señor. Haz lo que desees con ella. Utilízanos hoy para compartir con otras personas esta gran salvación, este gran amor que tú nos has mostrado. Que hoy, al igual que Moisés, podamos reflejar que hemos estado en tu presencia y que otros también se sientan atraídos a estar en tu presencia y a disfrutar del gran amor que tú nos muestras todos los días. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias porque sabemos que a todos los que están privados de libertad, tú les darás libertad, porque a eso viniste, Señor, a romper las ataduras con las cuales Satanás nos había atado. Has venido también para destruir el imperio de la muerte. Has venido para que finalmente este mundo que está en guerra y en rebelión, que está enfermo, que muchos estamos, si no enfermos por el COVID o por alguna otra cosa, estamos enfermos del pecado, Señor. Tú todo eso lo viniste para destruir, para eliminarlo por completo, para que al final, como dice Apocalipsis, puedas hacer un nuevo cielo y una nueva tierra en donde reine la paz, donde ya no habrá más muerte, donde ya no habrá más dolor, ni más enfermedad, ni más llanto, donde todo volverá a ser como al principio. Un mundo en donde tú puedas decir que todo es bueno en gran manera. Gracias, Señor, por darnos esa esperanza. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. El Señor les bendiga. Amén, amén, amén. Buen día, bendiciones. Amén, hermana Magali. Días, Buenos días. bendiciones. Amén. Muy bien, mis hermanos de la hermana Magali. Llegamos así al final de la transmisión de hoy. Hemos cubierto lo más importante del día de hoy y le damos las gracias a la hermana Magali por haber estado conectada con nosotros. Ana Magali, ¿qué nos puede decir de lo que usted captó? Bueno, hermano, no lo había visto a pesar de que lo había leído tanto y la hermana Rosy lo colaboró aquí cuando en el libro de Juan, el capítulo 3 y el versículo 17, dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces ella hablaba de la esperanza, ¿verdad?, que teníamos, porque en medio del pecado que habían cometido Adán, en medio de la sentencia, había esperanza. Y es cierto, el Señor no vino a condenar el mundo. El Señor fue a salvar al mundo, y por lo tanto todas las personas que nacemos o que estamos en este momento, y los que han nacido y los que nacerán hasta que el Señor venga, tenemos la gran oportunidad de ser rescatados de ese pecado. Ahora va a ser la decisión de cada uno de nosotros al aceptar ese llamado que el Señor nos está haciendo a través de su palabra. Y realmente es
uno habla muy alegremente de que la salvación es gratuita, pero creo que nos detenemos muy poco a pensar realmente lo que padeció Jesús para que cada uno de nosotros tuviéramos la oportunidad de heredar la vida eterna. Fue horrible, fue difícil, fue vergonzoso, doloroso. Todo lo que él pasó y nosotros andamos por el mundo. La salvación es gratuita, sí, para nosotros. Y vemos que a nosotros es gratuita y nos cuesta llegar a ella, permanecer en ella. Ahora todo lo que pasó el Señor, yo pienso que si nosotros realmente nos diéramos cuenta la situación por la que pasó Jesús y lo que costó nuestra salvación al Hijo de Dios, nuestra actitud fuera totalmente diferente. Y realmente vemos el gran amor de Dios reflejado en esta situación, porque a pesar de que ya Adán y Eva habían sido advertidos, nosotros somos advertidos de las situaciones y del peligro que es dejarnos envolver por el enemigo. Ellos no estaban inocente de lo que podía pasar, nosotros tampoco, pero sin embargo caemos tan fácilmente en lo que es esa situación del pecado, sabiendo las consecuencias que vamos a sufrir. Entonces las personas, muchos se van a la situación, Dios me está castigando. Dios no castiga, Dios es amor. Nosotros estamos sufriendo las consecuencias de la elección que nosotros hicimos, y si nosotros estábamos tan alejados de la presencia de Dios, por supuesto que las decisiones que vamos a tomar no van a ser correctas y nos va a acarrear dolor, lágrimas, sufrimiento, y después decimos, Dios me está castigando por el pecado que cometí. Sencillamente es la consecuencia. Vemos cómo trató a Adán y a Eva. Asimismo nos trata a nosotros con amor, con misericordia. Y vemos que a pesar de que Adán y Eva pecaron y sabemos la consecuencia del pecado en nuestras vidas, nos aleja del gozo, nos aleja del Señor, pero aún en medio de ese pecado ellos pudieron escuchar la voz de Dios cuando los llamaba. Entonces nosotros, gracias al Señor, todavía tenemos esa capacidad de escuchar cuando el Señor nos hace el llamado a formar parte, ¿verdad?, de su familia, y por lo tanto ya es decisión de cada uno, de nosotros. Es esto muy interesante, ¿verdad?, este estudio, porque en cada una de las situaciones vemos reflejado el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios para con el ser humano, porque el Señor nos ama no por lo que somos, sino a pesar de lo que nosotros somos. Y nadie puede dudar realmente del amor de Dios. Lo vemos plasmado en su palabra, lo vemos plasmado en la manera como nos trata, lo vemos plasmado como trató a la primera pareja. Mire que no le gritó, sencillamente lo confrontó para que se dieran cuenta realmente de lo que habían hecho, y no los dejó solo, a pesar de que yo creo que fue el viernes que la hermana habló acerca de que cuando Adán y Eva se cosieron las hojas de higuera por primera vez, Dios era el que había hecho todas las cosas, y por primera vez el hombre lo hacía, pero vemos que eso que hizo el hombre era imperfecto. Tuvo el Señor que hacerle, ¿verdad?, un vestido. Por lo tanto,
realmente cuando nosotros estamos conectados a Cristo Jesús. Nuestra vida tiene sentido, nuestra vida va por un camino recto, pero cuando nosotros hacemos las cosas por nosotros mismos, porque somos inteligentes, porque yo soy un profesional, porque yo sé de la vida, porque yo sé esto, lo que quiero, vamos dando tumbo por aquí y por allá. Nuestra vida no tiene sentido. Vamos cerrando el camino. Damos 2 pasos hacia adelante y 3 hacia atrás, así que nunca llegamos a la meta, ni a los sueños, ni a los propósitos. Así que agradecida esto con el Señor por la gran oportunidad de vida que nos ha dado a pesar de lo que nosotros somos, por su amor, por su misericordia, que no solamente lo dice, sino que lo demuestra con todos los hechos que están plasmados en su palabra, por todo lo que hace por nosotros los seres humanos, a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hacemos, a pesar de lo lejos que a veces estamos de él, porque es un amor incondicional. Así que esperando que este estudio también haya sido de mucha ayuda para los amigos de las diferentes redes sociales, especialmente para los jóvenes que están iniciando ¿verdad? Es su vida y que puedan ver la vida de una manera diferente, que puedan ver lo serio de nuestra situación, pero que hay remedio en Cristo Jesús, y a través de esta escuela, que el Señor los ha invitado a participar, sus vidas puedan ser transformadas, sus vidas puedan ser capacitadas a través del Espíritu Santo para aprender a tomar buenas decisiones, que su vida vaya marcada por el camino que el Señor le está indicando, y les aseguro, jóvenes, que ustedes se van a ahorrar muchos sufrimientos, muchas lágrimas, muchas vergüenzas por las decisiones que a su edad nosotros tomamos por decisiones propias. No significa que dentro de la iglesia no vas a tener una situación difícil, pero no vas a estar solo. Dios va a estar allí con usted, y él dice que junto con el problema también está la salida, y es mejor enfrentar un problema con alguien que te ama, con un Dios todopoderoso, que enfrentarlo solo con nuestra fuerza, y que realmente puedan ver en cada situación el inmenso amor del Señor, que en este día todas tus decisiones puedan ser consultadas con el Señor, y que Él te pueda dar el que sigas o el que detengas pues esa decisión, que hoy sea un día de bendición, que este mensaje lo puedas compartir con tus amigos, con tus familiares, invitar a otros a participar en este programa. Hermano José, hermana Rosita, muchas bendiciones, que el Señor los siga utilizando para traer esta clase de programación a los hermanos que posteriormente escucharán programa. Muchas bendiciones, y que también sea de mucha ayuda en su crecimiento espiritual. Amén. Gracias, hermana. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, la compañía que tuviste con nosotros en esta hora y 15 minutos de transmisión del día de hoy. Oramos, buen Dios, para poder mañana continuar con nuestra programación regular. Oramos por los que se pudieron conectar, oramos por los que no se han conectado, y oramos por los jóvenes y todos los que van a ver este video que queda en la red. Estamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos amén, mañana. amén. Chao. Esta noche, el día número 14, con el pastor Melchor Ferreira. No te rindas, hay esperanza. Una vez más, recuerda, al que Dios llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre nosotros conectados a Jesús, juntos rumbo al cielo. Bendiciones. Amén, amén.